La luna le dijo al río que no ahogara el lucero, porque las 7 cabrillas están esperando un te quiero. La luz de tu amor me alumbra y un espejo es el estero. Y en el reflejo del agua, en el reflejo del agua, la luna roja en el cielo, luna roja, luna roja, luna roja. Mariposa, 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 dame la leche de amor, mariposa, mariposa. Que me va saliendo el alma recorriendo la llanura. Oe, oe, oe. Y bueno, para todos, un saludo muy especial para Gloria Guevara, la presidente de WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la organización más importante a nivel mundial que reúne al sector privado a nivel mundial del turismo y quien ha venido adelantando un trabajo muy importante antes de la pandemia, pero sobre todo también ahora que entramos en esta situación tan difícil para el turismo a nivel mundial. Ha jugado un rol extraordinario buscando articular a los diferentes países y proponer estrategias, primero en una fase de mitigación, pero también en una fase de reactivación en la que el mundo, América Latina y Colombia en particular se encuentran.
Gloria, bienvenida, un saludo muy especial para ti y gracias por sacar el tiempo para participar en este webinar y pues con muchos deseos de oírte acerca del trabajo que desde la WTTC están haciendo por el turismo mundial y regional. Bienvenida y adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, Julián. Un placer estar con ustedes, sobre todo porque Colombia es un mercado muy importante para nosotros y en particular quiero agradecer también tu liderazgo. Como bien lo mencionaste, el WTTC representamos el sector privado global, más de 200 CEOs son los integrantes de este importante consejo que se creó hace 30 años, que representa todas las industrias, aerolíneas, hoteles, compañías, OTAs, por ejemplo, agencias de viajes, cruceros, absolutamente todas las industrias en el mundo. 30% de nuestros miembros, como tú sabes, están en América, 30% en Europa, 30% en Asia, muy bien repartidos, y 10% en el resto del mundo. Entonces, un placer estar contigo hoy aquí representando al sector privado. Gracias por la invitación. Bueno, excelente. Pues, Gloria, quisiéramos oír de ti, digamos, cuál ha sido la experiencia de estos 6 meses de la pandemia y que pudiéramos saber, digamos, la estrategia, los diferentes puntos, las priorizaciones y sobre todo ahora en la fase de reactivación como un mensaje de aquellos aspectos en los que nos debemos concentrar como sector, pues en el caso mío público, pero digo el sector privado, que es quizá quienes más están participando el día de hoy, en dónde debemos concentrar los esfuerzos para lograr tener una reactivación efectiva del sector. Claro, mira, muy bien. Nosotros por 30 años hemos hecho investigación de mercado, como bien sabes, por eso es que sabemos que la contribución del sector es 1 de cada 10 empleos en el planeta y 10% del Producto Interno Bruto. Esta, sin duda, es la crisis más fuerte que hemos tenido en nuestra historia. Ha sido devastadora. A la fecha son 121 millones de empleos perdidos y 3.5 trillones de dólares para solamente ponerla en contexto. En el WTTC, para nosotros es muy importante también comprender aprender del pasado, qué fue lo que nos funcionó en el pasado para recuperarnos más rápido. Y 3 lecciones hemos aprendido muy claras cuando analizamos 90 diferentes situaciones en los últimos 20 años, desde ataques terroristas, temas de brotes o desastres naturales o inestabilidad política. Absolutamente todo sabemos que impacta el turismo. En el 9/11, por ejemplo, tenemos una recuperación muy lenta, muy dolorosa, lo que nosotros llamamos una recuperación en forma de U. Tardamos 3-4 años por la falta de protocolos estándares en el mundo, porque por obvias razones cada país empezó a buscar sus protocolos internos para seguridad y sobre todo cuando se restablecieron las operaciones aéreas. Por eso es que todavía antes de COVID veíamos que cada país tenía lo suyo. Por esa experiencia es que en el WTTC nos dimos a la tarea de nosotros diseñar protocolos para el sector privado. Y los hoteles, por ejemplo, que ofrecieron los cuartos durante el momento más difícil de esta pandemia en ciudades como Milán, como Madrid, como Nueva York, nuestros members ofrecieron cuartos a doctores y enfermeras para atender pacientes y mantuvieron esas instalaciones libres de COVID. Ese conocimiento, más el conocimiento de la Organización Mundial de Salud y CDC, muchos expertos, se incorporó en estos protocolos a nivel mundial, tanto para hospitalidad, por ejemplo, para tours, para todo el tema de reuniones, y trabajando con la Organización Mundial de Aviación Civil y con IATA, por ejemplo, se definieron los protocolos para aeropuertos y aerolíneas. Ahora bien, estos protocolos nosotros los ligamos, como sabes bien, a una estampa que originalmente iba a ser solo para el sector privado, pero cuando vimos el trabajo proactivo de muchos gobiernos y nos lo pidieron, empezamos a otorgar esta estampa. Esta estampa es un reconocimiento, no es una certificación, es un reconocimiento para los países que han implementado los mejores protocolos, los protocolos de higiene, los protocolos que nos ayudan a reducir los contagios, por ejemplo, que te ofrecen una estadía sin COVID, te ofrecen reducir el riesgo a lo mayor posible y que están al nivel del sector privado global, ¿no? Los Safe Travel están. Por eso nos da mucho gusto reconocer en este caso a Colombia, que ha definido un programa de certificación muy interesante y que simplemente quien obtenga ese programa de certificación, a nosotros otorgar esta estampa al país, pues automáticamente van a tener 2 beneficios, lo cual va a decir que van a ser reconocidos, que los protocolos que han implementado están al nivel de lo más alto en cualquier parte del mundo, porque lo que se trata es ofrecer
una buena experiencia a los viajeros y que sea la misma, ¿no? Aquí en Londres o en México, Madrid o Nueva York o Bogotá, por ejemplo, que la experiencia en el hotel sea exactamente la misma, lo cual es fundamental para recuperar la confianza de los viajeros una vez que podamos restablecer operaciones, porque esto es importante decirlo, esto es una vez que podamos abrirnos tanto a nivel nacional e internacional los viajes y poder restablecer estos viajes y que estén al mismo estándar y al mismo nivel, ¿no? Esa es una de las cosas que aprendimos. Otra de las cosas que aprendimos fue en la crisis financiera, por ejemplo, del 2008. Nos recuperamos muy rápido, fue una recuperación V de 18 meses. Fue gracias a la coordinación de los países y la coordinación con el sector privado. Pudimos de la mano salir adelante más rápido comparado con el 9/11 de esta crisis que fue también devastadora para nuestro sector, y por eso también reconocemos ahí, Julián, tu labor, porque sé perfectamente bien que se ha estado coordinando la región, que has estado ayudándonos a coordinar el sector privado local, y esto es fundamental para que todos hablemos el mismo idioma y todos estemos muy bien coordinados para salir adelante juntos, ¿no? No es una situación que va a salir todos los países al mismo tiempo, porque unas regiones empezaron, otras después. Sabemos que esto empezó en China, luego Europa, luego Asia y Latinoamérica vino como que en la última ola, pero sí es fundamental esta coordinación entre países y entre gobiernos, como lo hemos visto en el 2008, ¿no? Y para finalizar, la tercera lección aprendida que nosotros hemos hecho mucho énfasis es cómo después de SARS o de brotes como el de MERS o Ebola, pudimos volver a viajar sin necesidad de una vacuna. ¿Por qué fue eso? Porque pudimos de alguna forma aislar a la gente infectada. Desafortunadamente, COVID tiene mucha gente asintomática, más del 50, entre un 50 y un 80%. Por eso es que hacemos tanto énfasis en incorporar las pruebas para poder reactivar los viajes, sobre todo internacionales. Si podemos hacer pruebas antes de viajar, podemos aislar a los infectados, más siguiendo los protocolos establecidos de ponerse la máscara, lo que hay que hacer de limpieza y todo lo que sabemos, podemos reducir y podemos, sobre todo algunos grupos demográficos, empezar a viajar y al mismo tiempo aislar a los enfermos. Entonces, desde el WTTC hemos venido trabajando, como tú sabes, con gobiernos como Colombia, con más de 150 gobiernos en el mundo, compartiendo mejores prácticas para mantener este sector que ha estado tan dañado y tan golpeado en todo el mundo, compartiendo experiencias, pero sobre todo alineándonos en este camino hacia adelante para una recuperación, que vemos que vamos en el camino correcto y esperemos poder salir adelante y que sea una recuperación más parecida a la del 2008-2009, que sean 18 meses en lugar de 3 o 4 años. Mil gracias. Me gustaría profundizar un poquito más en el tema que mencionas de la coordinación, porque una de las dificultades que yo he visto en la reactivación del turismo a nivel mundial es que insistimos muchísimo en el discurso de lo primero que se va a reactivar es el turismo doméstico, lo primero es lo doméstico, y claro, eso tiene algo de cierto por las dificultades pues, de hacer las coordinaciones internacionales, pero debemos evitar también la tentación de pensar que nos debemos enfocar solo en lo doméstico y no en lo internacional. Finalmente los viajeros internacionales traen mayores divisas, generalmente tienen mayor capacidad de gasto, sobre todo para países como los nuestros, en fin, y no podemos cerrarnos a eso, pero el desafío grande es la coordinación, el reconocimiento mutuo de los protocolos. Se habla de la homologación o la estandarización, que ya que es un nivel, pues, digamos, máximo de esto. Desde el sector privado que tú representas, también hay que reconocer que los gobiernos somos menos ágiles por los procesos burocráticos, porque tenemos que cumplir con la normatividad, porque tenemos que poner a demasiados micos para la foto. Los ministerios de turismo, salud, migración, aeronáutica, en fin. ¿Cuál es la lectura de parte de, digamos, de lo que tú representas, que es el sector privado empresarial del turismo a nivel mundial, del camino que debemos seguir? Hay muchos caminos, uno a través de organismos multilaterales como la OEA, otros, iniciativas como la de Common Pass del World Economic Forum y la Rockefeller Foundation para tener una aplicación que permita tener como un seguimiento al tema de salud, el BID, la OMT. ¿Cuál es, desde el punto de vista tuyo, como la mejor opción para buscar esa coordinación internacional entre los países que facilite, sobre todo, el transporte aéreo internacional?
Claro, muy buena pregunta. Primero que nada, déjame contestar lo que mencionas. El turismo nacional es importante, pero no es suficiente. Es fundamental reactivar los viajes internacionales, porque hay que recordar que los viajes internacionales son la columna vertebral del comercio y de nuestro sector, y es fundamental reactivar estos vuelos y esta conectividad, ¿no? Y cualquier prioridad que se le dé a ese sector es crucial. Nosotros hemos visto diferentes caminos y lo que te puedo decir es muy complicado ponerse de acuerdo cuando son organismos que tienen muchos participantes y es un proceso, como tú lo mencionas, que incluye muchas voces y normalmente tienen que ponerse de acuerdo en todos los detalles. Cuando eso ocurre, se tiende a buscar una perfección y desafortunadamente la perfección es el enemigo a veces de hacer que las cosas ocurran. Por eso es que tal vez en el sector privado caminamos mucho más rápido. Es fundamental trabajar con un protocolo internacional de pruebas, por ejemplo, y yo sé que ICAO ha venido caminando en eso y las aerolíneas y los aeropuertos contribuyen en algunos estados y eso va a seguir. Pero sin embargo, cuando ICAO publique ahora en octubre sus guías, sus recomendaciones, desafortunadamente o afortunadamente son solamente guías y recomendaciones, no garantizan que los países las implementen, como ha ocurrido en el pasado, como por ejemplo con el pasaporte biométrico. Hay muchos países que todavía no tienen el pasaporte biométrico, o con el uso de biometría, por ejemplo, en migración para llegada y salida como una herramienta más efectiva para la seguridad, ¿no? Entonces, estas recomendaciones, como decía, son solamente recomendaciones. Nosotros hemos visto diferentes caminos en todo el mundo, como bien mencionas. El lunes pasado se anunció un acuerdo aquí en Europa que te puedo compartir, que a mí me parece que ha sido un camino muy acertado, y es en el que países empezaron a poner de acuerdo. Por ejemplo, España negoció con Francia o España negoció con Italia. Un acuerdo de colaboración, de decir, eliminamos las cuarentenas a cambio de unas pruebas de salida. Si yo hago una prueba de salida, tú aceptas mi prueba del otro lado, de forma que es recíproco y no hay cuarentena y trabajamos en conjunto para realizar esta movilidad. De la misma forma, nos ponemos de acuerdo en cómo reportamos el COVID, cómo reportamos los indicadores y cómo medimos el riesgo, porque hoy los países lo están midiendo de forma diferente. Entonces, están haciendo estos acuerdos bilaterales que al final llegaron a una propuesta que se adhirieron en un principio 9 países de la Comunidad Europea, los países casualmente más relevantes en turismo, como Francia, como Italia, como España, Portugal, por mencionar algunos, ¿no? Ese ha sido un modelo muy rápido, muy interesante, porque se empezó con un acuerdo, un documento entre 2 o 3, y los demás empezaron a ir sumando y adhiriendo, ¿no? Ahora vamos hacia unas negociaciones que se han dado en el G7+3, nosotros escribimos al G7+3 y también se están poniendo de acuerdo exactamente de la misma forma, 1 a 1 y con un grupo pequeño. La semana que entra va a ocurrir el G20, por ejemplo, que es otra plataforma que se van a llevar ahí los acuerdos ya existentes para ver si dentro de los 20 también se poner de acuerdo. Yo lo que recomendaría a Colombia es evaluar cuáles son las rutas más importantes, de dónde vienen los turistas más importantes. Puede ser la Alianza del Pacífico, por ejemplo, porque son 3 o 4 participantes, no son 20, no son 30, ¿verdad? Y tratar de hacer un acuerdo entre países y llegar a este protocolo internacional y este acuerdo de que no se impongan cuarentenas entre ustedes, de que abran estos corredores, de que se hagan pruebas de salida, por ejemplo, y se comparta la información importante para el contact tracing. Si la herramienta es como un pass, como mencionas, de web, es excelente. Si deciden otra, pues es su decisión. Pero lo importante aquí es que se pongan de acuerdo y puedan reactivar esta conectividad. Los vuelos, por ejemplo, de Colombia a Miami son importantes. Hay que reabrir esta ruta. Relaciones Exteriores aquí tiene un rol muy importante que te puede apoyar e ir de la mano contigo, más aviación, transporte, y entre ustedes 3 y seguridad, reunirse con sus contrapartes, por ejemplo, en Estados Unidos, para reactivar las rutas más importantes entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, si tú identificas cuáles son los países más relevantes para Colombia, empezar con esos y tal vez copiar un poco, porque aquí se vale compartir mejores prácticas, el modelo europeo y decir, bueno, ¿qué es lo que han ofrecido los europeos? ¿Qué podemos utilizar de ese ejemplo para no tener que reinventar, verdad? Si ellos ya están un poco más avanzados, porque aquí pegó primero COVID
y de alguna forma aprovechar el trabajo que ya se ha hecho y ponerse de acuerdo para abrir estos corredores internacionales y para poder reactivar los viajes internacionales eliminando las cuarentenas. Las cuarentenas es lo que hoy detiene los viajes internacionales. Los viajeros quieren salir, quieren volar, pero lo que no quieren es quedarse atorados en un país sin saber qué va a ocurrir y en una cuarentena, ¿verdad? Así es. Quisiera preguntarte por otro tema y también preguntarte sobre las mejores prácticas en términos de los apoyos económicos. Todos los países han aprobado medidas de carácter de alivios tributarios, suspensiones de pagos, etcétera, líneas de crédito, pero uno los podría agrupar como en dos grandes temas. Uno, los apoyos, digamos, a la oferta, hacer llegar liquidez a la oferta a través de subsidios, etcétera. Pero algunos otros países han adoptado también figuras de apoyo a la demanda, en donde se le da a los nacionales de un país un bono para consumir servicios turísticos y así incentivar la demanda, porque yo creo que estaríamos de acuerdo en que el desafío ya hoy en día no es abrir o no abrir. La mayoría de los países han abierto en mayor o menor grado, pero si no incentivamos esa demanda lo suficiente, es como si en la práctica estuviéramos cerrados. Desde el punto de vista tuyo y con la experiencia que tienes, ¿esos apoyos económicos están mejor enfocados a la oferta, a la demanda? Una combinación de los dos, supongo que es, pero ¿qué lectura tienes tú de cómo han llegado esos apoyos y cuál es el mejor tipo de apoyo económico que se le puede dar a la industria? Mira, primero que nada es importante asegurarse de que no hay un apoyo o que no es el mismo apoyo para todos los sectores. Un error que hemos visto en algunos países es que están apoyando exactamente igual a todas las industrias y a todos los sectores. Y hay industrias que les ha ido bien durante esta pandemia y hay industrias que nos ha ido mal, ¿verdad? Entonces, cuando tú apoyas por igual, pues ahí desaprovechas oportunidades. Entonces, primero es la invitación al gobierno para considerar los sectores más afectados, como el sector de viajes y turismo. Entonces, los países que han hecho eso, como en el caso de Alemania, por ejemplo, Italia o Francia, ha sido muy interesante cómo han ofrecido cosas adicionales o aquí mismo en Gran Bretaña al sector en particular. Ahora, dos son los esquemas que nosotros vimos que están funcionando. A tu punto es una combinación. Ha habido bonos, por ejemplo, como en Italia, que te dan un bono por una cantidad de euros para viajar dentro de Italia, lo cual estimula los viajes y la gente los ha aprovechado. Hemos visto esquemas como aquí en Gran Bretaña, que se redujo el IVA del 20 al 5% en hospitalidad, en el hospitality, por ejemplo. Entonces, si tú vas a comer a un restaurante, si te hospedas en un hotel, ya ese IVA se reduce el costo y eso es un beneficio. El gobierno también ha ofrecido vouchers, por ejemplo, aquí para que la gente salga a comer, consuma y poder restablecer la economía y eso es relacionado a la demanda. Pero lo que es muy importante también es que si hay mínimo ingreso y hay poco ingreso, es fundamental, sobre todo para pequeñas, medianas empresas y algunas grandes, pues el sobrevivir durante esta tormenta, por lo cual los créditos sin intereses, el ofrecer esta liquidez, esta garantía de que puedan pagar a sus trabajadores mientras estemos en esta situación es fundamental. En Alemania tienen un modelo que es relacionado con tus ingresos, lo cual me parece muy interesante. Si tú tienes el 80% de ingresos, entonces te cubren el 20% de la nómina. Pero si tienes 0 ingresos, te cubren el 100% de la nómina, ¿no? Lo que quiere decir que es interesante y es relacionado a tu impacto. Me ha parecido ese modelo muy justo y muy bueno, porque aquí en Inglaterra, por ejemplo, como te decía, apoyaban a todos los sectores con el 80% de los sueldos, sin importar si tu sector está afectado o no está afectado. Y como decíamos, a algunos les ha ido bien y, sin embargo, mandaron a su gente a furlough, que es suspensión de contrato, y recibieron el beneficio económico, ¿no? Cuando a otros, pues es cuestión de supervivencia o subsistir en este caso, entonces sí es muy importante que sea dirigido porque también entendemos que los recursos son limitados y hay que aprovecharlos al máximo. Entonces aquí también la coordinación con organismos internacionales, los apoyos de bancos en desarrollo, como el BID, por ejemplo, lo que puedan lograr como algún mecanismo donde el país sirva como aval o como intermediario, pero permitan ofrecer, sobre todo hoy en día que los intereses son casi negativos en algunos lados, hay mucho dinero, pues hay que asegurarse de que se sobrevive sobre todo y se apoya mientras esto se levanta, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Una otra pregunta que te quisiera hacer es, digamos, ahora lo que esperamos o lo que es obvio es que vamos a tener menos turistas con una, digamos, sobreoferta que se tendrá que ajustar, reinventar, adecuar. Y entonces el desafío más grande es para cada empresa en particular, el hotel, la agencia de viajes, la aerolínea también, atraer a esos consumidores y viajeros. La demanda va a ser, digamos, más difícil y eso supone, pues, de alguna manera una sofisticación del producto, una mejora del producto, porque si antes venían 100 y ahora vienen 50, pues la única forma de generar unos ingresos similares es que si a esos 100 les cobrábamos 1, pues cobrémosles 2 a 50 para que el ingreso sea igual, pues puesto en términos muy sencillos. Pero te quisiera pedir un consejo para los empresarios, o sea, ¿cuáles son las tendencias, los puntos para reflexionar y ajustar su oferta? En sentido, por dar un ejemplo nada más, mire, la política de cancelaciones. Hay que ser más flexible en la política de cancelaciones o de reprogramación de paquetes, porque el consumidor va a mirar dónde no va a perder su plata. Y si una empresa le dice, no, si usted paga y cancela no le devolvemos, pues va a estar en una desventaja frente a la que le diga que sí volvemos. ¿Cuáles son 2, 3, 4 ideas en ese sentido que pudieras hacerle a los empresarios colombianos? Esa es muy buena pregunta y entendemos que estamos juntos en esta situación y está muy complicada, pero la realidad de las cosas, como tú dices, los consumidores comparan y hoy en día todo el mundo está tratando de ser más competitivos. Incrementar los precios no ayuda y tampoco no ser flexibles. ¿Por qué? Porque tenemos que ser flexibles, sobre todo que estamos tratando de reactivar el turismo internacional. Una vez que se reactive el turismo internacional, por ejemplo, implementemos las pruebas antes de salida. Si resulta que alguien tiene COVID, por ejemplo, y no puede viajar, tenemos que darle la flexibilidad de que reprograme ese viaje más adelante. Lo peor que podemos hacer es decir, no hay flexibilidad, no permitimos cambios y al contrario, te cobramos esos cambios. Debe de ser al revés. Estamos en esto juntos y tenemos que ser flexibles, aunque entendamos que nos impacta porque es perecedero nuestro producto, sobre todo las noches de hotel o los vuelos que salen vacíos sus asientos, pero esa flexibilidad nos va a permitir ganarnos un cliente que después regresa. Lo que yo les recomendaría, aparte de esa flexibilidad, como mencionas, y no subir los precios, yo les recomendaría desarrollar más producto. Como buena mexicana, como tú sabes, y que estuve en el gobierno, uno de los retos que siempre teníamos en México y que me imagino que es el mismo reto en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, es cómo podemos de alguna forma extender el gasto de los viajeros. Porque muchas veces nuestros viajeros o los turistas visitan nuestros países y no tienen en qué gastar. Se quedan en el hotel y comen, pero no hay mucha otra actividad o no hay experiencias o no hay producto para incrementar el gasto. A diferencia de cuando tú viajas a Europa o cuando viajas a Estados Unidos, mercados más maduros, por ejemplo, pues te regresas sin ningún peso, sin ningún euro, sin ningún dólar, porque hay muchísimo para gastar, muchísimo para hacer, muchas actividades, muchos productos y muchas formas de que ellos hacen para aprovechar el gasto a lo máximo. Entonces, lo que yo recomendaría que aprovechen este tiempo para ver qué productos pueden crear que no tengan gran costo, cómo pueden buscar dentro del DNA o del ADN que existe de la experiencia en Colombia, que no encuentran en ninguna parte del mundo, pueden ofrecer estas experiencias únicas, por ejemplo, que pueden ofrecer diferentes cosas y que extiendas ese gasto. Te voy a dar un ejemplo. En Colombia bailan como en ninguna parte del mundo, ¿no? Yo quisiera poder ir a Colombia y aprovechar pues unas clases de baile, ¿no? O poder ir a algún lugar, pero con alguien que sepa bailar y que me permita vivir la cultura colombiana. La única vez que tuve oportunidad de hacerlo eso fue a través de una amiga que quiero mucho, caleña, que me llevó cuando estaba viviendo en Cartagena. Pero si no tuviera esa amiga, por ejemplo, pues es impresionante, no se puede, ¿no? Ese tipo de experiencias, si se las ofreces a los americanos, a los europeos y a los mismos mexicanos, es algo que sin pensar firmamos, ¿no? Y lo compramos. Y así como eso hay muchas otras ideas de cosas que solamente se ofrecen
ves en Colombia, de experiencias de cómo se produce el café o experiencias que tal vez no tengan mucho costo producir, hay que buscar que tengan poco costo porque sabemos que todos estamos sufriendo, pero ¿cómo pueden estos desarrolladores de producto, de nuevas experiencias, ponerse de acuerdo con los hoteleros y aprovechar al máximo el visitante que llega a Colombia para que gasten lo más posible? Y como dices tú, en lugar de que gasten uno, que gasten dos, y así sí recibes 50 compensas, y lo que es mejor, involucras a las comunidades para que las comunidades también se beneficien, ¿no? Y se queden con parte del ingreso. Me encanta el ejemplo que das y me hubiera muerto de la curiosidad de ir contigo bueno, creo que fue en Cartagena o en Cali, pero Cali es famoso por la salsa y por bailar muy bien, pero lo que me gusta mucho de lo que dices es que más que identificar un lugar físico, pienso que si uno tiene un río, entonces buscar un lago o buscar una montaña o una cueva o un tema cultural para diversificar el producto. La diversificación del producto está aquí, en la cabeza, en todo ese patrimonio inmaterial que tenemos países como México o Colombia asociados a la historia, a la gastronomía, a los festivales, a la música, como mencionas, y muchas veces diversificar y sofisticar esa oferta turística no está tanto en buscar un atractivo adicional físico, material, sino en la creatividad que pongamos. El baile que tú mencionas es completamente inmaterial. Y aprovecho para compartirte un proyecto muy bonito en el que estamos trabajando, arrancamos recientemente, que es el proyecto de narrativas regionales de turismo de Colombia. Otra vez, a rescatar todo ese patrimonio inmaterial, de alguna manera la propiedad intelectual del turismo, para que eso le agregue valor a las experiencias y nuevamente, en vez de cobrar uno, se puede cobrar dos o tres, porque la gente ya no quiere solamente ver, sino entender, no quiere ver, sino involucrarse con la comunidad, y ahí el beneficio social puede ser inmenso para nuestras comunidades rurales, campesinas y también las comunidades indígenas. Así que coincido completamente con lo que estás diciendo. Y eso me lleva a otro tema quizá, y es el tema de que yo identifico que una de las tendencias importantes va a ser una preferencia por los viajes más pequeños o que supongan un menor número de personas reunidas, nuevamente por el temor al contagio. Y ahí todo lo que tiene que ver con el turismo rural, turismo de naturaleza, turismo ecológico, de aventura, pues va a cobrar un protagonismo importante. Y Colombia tiene esa riqueza casi que inexplorada de tantas regiones en el país que tienen eso. Y eso me lleva al tema de la sostenibilidad. Muchas veces pensamos que la estrategia de reactivación debe ser pensar solamente en la reactivación a un año vista, 1, 2, ¿cuándo volvemos a lo que teníamos en enero de 2020? Y creo que esto, pues, a pesar de la tragedia que ha significado, es una oportunidad enorme para soñar, para reimaginar un turismo del futuro de aquí a los próximos 50 o 100 años. Yo sé que compartimos la obsesión por el tema de la sostenibilidad y que WTTC ha venido trabajando fuertemente en el tema, pero quisiera oírte también el trabajo que están haciendo en temas de incorporar de manera más protagónica el tema de la sostenibilidad en toda la actividad del turismo. Claro, muy bien. Y ahí coincidimos. Hay dos agendas que durante esta pandemia se han acelerado. Una es la agenda de sustentabilidad o sostenibilidad y la otra es la agenda digital. La agenda digital, porque como decía, todo el tema de biometría, pues estamos en suma ahora, todo el uso de tecnologías, información de datos, inteligencia artificial. Vamos a ver una gran transformación e innovación en los próximos años de cómo se ha aprovechado para innovar, y esa agenda, como decía, se está acelerando y en nuestro sector particularmente vamos a ver muchas innovaciones. Pero por otro lado, la agenda de sostenibilidad o sustentabilidad también se ha acelerado porque queremos aprovechar o hemos aprovechado este espacio, este tiempo, esta suspensión de actividades para planear mejor, para involucrar a las comunidades, para aprovechar que no volvamos a tener lo que se llama como turismo de overcrowding o saturación. Para poder lograr eso es fundamental hacer planes a largo plazo, no solamente público-privado, para también involucrar las comunidades y hacerlo de forma correcta, reducir los plásticos, como los desperdicios, por ejemplo, todo el tema de energía renovable, que para nosotros todo eso es una agenda, como bien mencionas, de gran importancia y gran relevancia.
los viajeros cada vez están más conscientes. Sobre todo hay que entender los grupos demográficos que en un corto plazo pueden viajar. Entendemos que los baby boomers están un poco más vulnerables y los tenemos que mantener en burbujas, ¿verdad? La gente grande, igual que gente enferma, que no van a poder viajar hasta que no esté el tema de la vacuna. Sin embargo, todos los millennials, la generación Z que se le llama, y algunos de la generación X podremos viajar. Sobre todo los millennials y la generación Z, todo el tema de sustentabilidad es fundamental. Entonces, los destinos que ofrezcan más experiencias con la sostenibilidad y con los SDGs y todo eso, pues van a tener una gran ventaja porque sí estamos buscando eso. Y a tu punto de turismo rural, más que turismo rural, sí lo vemos nosotros, hay un gran interés de todo el tema de naturaleza y rural y todo eso, pero que esta pandemia también nos ha dado la oportunidad de poner las cosas en contexto, de darle al valor a la contribución que el turismo tiene, ¿verdad? Y sobre todo el impacto social. Nosotros hemos venido hablando de ese tema. De hecho, el Día Mundial o el Día Internacional de Turismo sacamos un video precisamente un poco del impacto social y un reporte del futuro del turismo que llevamos meses haciéndolo, de cuál es la visión del sector privado global en este tema tan particular. En el caso del impacto social, nos hemos dado cuenta que los países que le han apostado al turismo han reducido pobreza, le han dado más oportunidad de educación a su gente porque el turismo ha pagado y ha contribuido en eso. 54% de las personas que trabajamos en el sector somos mujeres, 30% jóvenes. Es un sector que ayuda a todo el tema no solamente de género, reduce la inigualdad, tiene un gran número de beneficios sociales que nos han ayudado, como decía, a ponerlo en contexto, nos ha ayudado, por ejemplo, a reducir todo el tema de caza ilegal de la vida silvestre, proteger la naturaleza y todo eso. Entonces, para nosotros ha sido, pues al mismo tiempo que desafortunado por todo el impacto en los empleos, que como mencionaba han sido millones, por otra parte, en poner las cosas en contexto y aquí oportunidad para los países para replantearse, pero sobre todo involucrar a sus comunidades y asegurarse que el turismo beneficia a todos y no a unos cuantos, ¿verdad? Que el ingreso se distribuye entre todos y que las comunidades se benefician. Cuando vemos eso, pues es cuando nos damos cuenta. Hay muchas cosas. Por ejemplo, Ámsterdam, por ejemplo, el 30% de su transporte público lo pagan los turistas. Y así como ese, hay muchos otros ejemplos en escuelas, que los turistas, el dinero del turismo. Nueva York tiene muchísimos ejemplos, sobre todo con los 5 boroughs que después diseñaron, como el turismo, el 50% de los ingresos les ha ayudado de los visitantes internacionales a crecer y hacerlo de forma más sostenible y sustentable y bien para todos, ¿no? Entonces, coincido contigo, ha habido un buen replanteamiento y aquí que nos sumemos, nosotros nos comprometimos para el 2050 ser clima neutral, o sea, no solamente carbon neutral, sino climate neutral, y estamos caminando en ese esfuerzo en conjunto. Bueno, excelente. Pues, Gloria, yo creo que vamos llegando hacia el final de nuestro webinar y lo que quisiera es darte la palabra en último lugar para ver si hay algún tema que hayamos dejado por fuera. Yo conozco bien las prioridades que tiene, digamos, la WTTC y los ejes de trabajo. Creo que los hemos tocado en su mayoría, pero si hay un tema adicional o algún mensaje adicional que quisieras enviarnos o transmitir, pues sería la oportunidad. El único mensaje, como dices, cubrimos todo, casi todo. El único mensaje básicamente es decirles que sí, efectivamente estamos viviendo la peor crisis en nuestra historia. Es una crisis que la humanidad nunca se imaginó que íbamos a vivir, que desafortunadamente no estábamos preparados. Pero sí hay un sector que es un sector resiliente, que es un sector que va a salir adelante, es el nuestro. Eso lo tengo claro y eso históricamente está muy bien documentado. Lo importante es que sigamos trabajando de la mano, que aprovechemos esta oportunidad para hacer mejor las cosas y sobre todo que juntos el sector público y todo el sector privado colombiano te apoyen y nos apoyemos entre todos para salir más rápido de esta crisis y poder traer todos esos empleos que han sido afectados y todas esas vidas que han sido afectadas de una buena forma. Nosotros somos optimistas, saldremos adelante y fortalecidos y mejor de esto, y el próximo año va a ser un año con muchísimo crecimiento. Solamente tenemos que aguantar un poco más la crisis para estar bien posicionados para recuperarnos más rápidamente. Muchísimas gracias por la invitación una vez más.
estamos a la orden en el WTTC y cuenten con nosotros para salir adelante y que le vaya muy bien a Colombia. Gracias. Gloria, mil gracias a ti. Valoramos mucho la relación cercana, profesional y de amistad que Colombia ha tenido con WTTC y también cuenten con nosotros como un aliado en lo que podamos ayudar a aportar en todo este esfuerzo que ustedes hacen desde allá. Así que mil gracias por aceptar esta invitación. Un saludo y gracias a todos los que se unieron hoy para este webinar y esperamos tener en el futuro otra oportunidad de seguir esta conversación. Buen día para todos y mil gracias, Gloria. Muchas gracias. Hasta luego.